un ácido o en un hidróxido, ¿correcto? Así que como tal, la cosa es muy sencilla respecto a este material. Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Ahora, sin embargo, vale decir, como dijimos ayer, de que los óxidos son básicos y ácidos. Normalmente los óxidos básicos van a estar con elementos metálicos y los óxidos ácidos normalmente con elementos no metálicos, ¿no? Además del oxígeno. ¿Y el oxígeno qué estado de oxidación tiene? Digan, muchachos. El Menos oxígeno, 2. Menos 2. hasta ahí baja. Pero también aprendimos, dado anteriores partes teóricas, de que el oxígeno tiene ¿qué otro estado de oxidación? A ver. Menos ¿Qué otro uno. estado de oxidación? ¿Cuánto? Menos uno. Menos uno, excelente, menos uno, ¿ya? Entonces, con esa situación en mente, nosotros tenemos que trabajar, ¿correcto? Con eso tenemos que averiguar para nuestros cálculos que vamos a ver más adelante. ¿Y por qué dice ese cálculo? No se seca de matemáticas, lógicamente, pero ya en otro tema, ¿ya? Usted tendrá que decir, a ver, ¿cuánta es la masa de, no sé, de 3 mol de carbonato de calcio? Ah, pero si no sé qué es carbonato de calcio, no voy a poder hacer nunca el cálculo, ¿sí o no? Porque el cálculo se hace en base a la. Entonces necesitamos por eso conocer digamos, las fórmulas químicas como tal. Continuamos, amigos. Entonces, ayer nos quedamos observando sobre esto. Y vamos a poner el título de todas maneras, pero por supuesto con su respectiva continuación. ¿Ya? Entonces, vamos a poner por acá, porque al final esto también va a nuestro video, nuestra grabación y nuestro plano que ya vamos a ir colocándolo, observándolo por colgado. ¿Ya? Estamos acá en nomenclatura química. Para ser más exacto, nomenclatura inorgánica. ¿Ya? La nomenclatura inorgánica es diferente a la orgánica. ¿Ya? Por si acaso. Esto es una continuación. Listo. Respecto a los óxidos. Acá vamos a poner acá. Vamos a poner acá sobre los óxidos. ¿Se ve, no? ¿No se ve? Sí, se ve. A ver acá. Sobre los óxidos. Habíamos quedado entonces de que los óxidos son una función binaria, ¿ya? Y en esta función binaria, entonces, ahora sí, lo que voy a hacer ya es especificar a los óxidos básicos y ácidos, ¿ya? Entonces, repetimos, algo de ayer, que si hablamos de óxidos neutros, eso ya está analizado, ¿ya? Óxidos neutros, dijimos acá, 2 puntos, ejemplo, el CO, ¿ya? El monóxido de carbono, el CO. Nada más, porque eso es algo. En la letra D, acá sí voy a explayar un poquito. Si hablo de óxidos básicos, ya no voy a poner la definición porque esto ya está hablado. Más bien me voy a ir a ejemplos y algo más, ¿correcto? De modo que entonces, si acá podemos colocar al elemento cobre, vamos a poner acá ejemplo, al elemento cobre. El cobre es el Cu. Y tú tienes la lista de ayer. ¿Cuánto vale el estado de oxidación del cobre, jovencitos? ¿Cuánto vale? No Más escucho 1 todo, más ¿no? 2. Más uno más Entonces, dos. escogemos uno de ellos. ¿Qué te parece si escojo el más 2? Acá pongo más 2 en el cobre, ¿correcto? Y como tal, el oxígeno es menos 2. El oxígeno le pones aquí. Por supuesto, se van cruzando los números. Pero antes de eso, ¿qué sigue? Hable. ¿Qué debo de hacer? Simplificar. Simplificar. Simplificamos. Y lo que sale, de acá es el cobre, ¿no es cierto? 1 unidad y oxígeno 1 unidad. No hay necesidad de poner su índice 1. No hay necesidad. Así que esto solamente va a quedar aquí. ¿Ya? Cobre U. De modo que entonces, si vamos a establecer los nombres, será clásico. El otro será stock. Vamos a poner acá nombre stock. Y el otro se llamará sistemático. SIS, ¿ya? Sistemático. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, vamos a poner. En el nombre clásico se va a llamar, a ver, óxido. ¿Qué óxido? Cúprico. Cúprico. Muy bien, óxido cúprico. En virtud a que el cobre tiene la raíz griega cuprum, ¿no es cierto? Cuprum. Luego, en stock. ¿Cómo se va a llamar esto, jovencito? A ver, vamos.
Óxido Óxido de cobre 2. de cobre 2. Ah. Muy bien. Óxido de cobre 2. Y en el sistemático, vamos, sistemático, ayúdame. Monóxido de cobre. Monóxido de cobre. Claro, qué bacán, profe. Monóxido. Hay un solo oxígeno de cobre. Y ya está. Ahí lo tenemos como tal. Así es. Este óxido, amigo, cuando tú le pones en agua bajo ciertas condiciones, va a tener la reacción química y se convierte en hidróxido cúprico, por supuesto. ¿Ya? No en un ácido, sino en un hidróxido. Sustancia básica. Las bases, amigo, aunque eso se va a ver en reacciones químicas, si a una base se le pone el papel indicador, el papel tornasol, bueno, es un papel higiénico, se le pone papel tornasol, ¿no? A los que se fuera tornasol, entonces ese papelito en las sustancias básicas se colorea de azul, de azul se pone, ¿ya? Así es. Eso es un método de, digamos, un indicador colorimétrico. Muy bien. Si trabajamos nosotros con otros casos, la situación va a ser similar, ¿ya? B, o digo acá, C. A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hablo de un óxido ácido? Bueno, habla de los óxidos ácidos, acá sí vamos a detallar un poquito más. ¿Por qué, profesor? Porque los óxidos ácidos ostentan, a veces, elementos que tienen más de 2 estados de oxidación, y ahí es donde entras tú. Así que, mucha atención. Al siguiente ejemplo. Veamos. ¿Sabes que el carbono tiene 2 estados de oxidación? ¿Cuáles son los estados de oxidación del carbono? Más 2, más 4. Más 2 y más 4. Más 2 y más 4. Pero tú ya aprendiste que para hablar de óxido ácido, ¿con quién vas a trabajar, Cevita? ¿Con quién va a trabajar, jovencito? ¿Con qué de los estados? ¿Con cuál? Si el oxígeno es 2, el carbono, ¿con cuál va a trabajar? ¿Con cuál? Con el más 2. Más 2. ¿Con el más 2? ¿El carbono? A ver. Acuérdate de él. Más 4. Más 4. Más 4. Más 4, pues. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué me dice eso? Me confundes. No, no me confundes. Lo que pasa es que hemos quedado que si es óxido neutro, ¿no es cierto? En su estado ya no van a formar óxido ácido. En consecuencia, acá en el CO, aló, ¿cuál es el estado de oxidación del carbono en el CO? Vamos. Ah, más 2, más 2. Más 2, pues entonces no vas a trabajar con más 2, porque con más 2 va a salir más 2 menos 2, chao, chao, y obviamente vas a decir CO. Entonces solamente te va a quedar más. Solamente más 4. Con eso sacamos mitad, usted ya sabe que hay que mitad arriba, y lo que queda lo llevas abajo, de manera que entonces se pone sin. Y el resultado conlleva o lleva a qué? A ver, ¿a qué llevará? ¿Cuál es la fórmula? Habla. ¿Qué fórmula es? CO2. Carbono 2. Acá hay mitad 1 y acá hay mitad 2. Habla. Carbono, oxígeno 2. Carbono 1, oxígeno 2. CO2. Ahí está, ¿no? El famoso CO2. Ahí está la fórmula, ¿no? CO2. Así que de él también podemos hablar los nombres respectivos para él. A ver, nomenclatura clásica, nomenclatura stock y la sistemática. Ya está. En esos tres casos. Dame el nombre clásico. A ver, ¿cómo se Óxido llama? carbónico. Oh, clásico, ¿ah? Clásico. Oh, Óxido carbónico. claro, así es. Aunque, como repito, más antes todavía tenía otro término. Era Anhidrido. anhidro. Todavía toma eso, ¿ah? Todavía toma eso. Aunque de verdad que si hablamos ya como tal, ya se dice opcional. Anhídrido carbónico. De verdad. ¿Ya? En lo personal, si tú me preguntas, a mí, yo, Jorge, a mí me preguntas, en realidad yo uso la palabra óxido, aún así sea el clásico, ¿no? Porque eso ya es la norma prácticamente. Aunque, como repito, Agraria todavía usa el término antiguo, por ser demasiado clásico, anhídrido. Esto, háblame. Ahí sí tú puedes ayudarme con todas Óxido estas. de carbono romano en 4. Óxido de carbono, ¿cuánto? 4 en romano. 4. 4. Muy bien. Óxido de carbono 4, pues. Ahí está. 4 y le pongo ahí. ¿Y cuánto sería, o el nombre sistemático? Dióxido de Dióxido de carbono. carbono. Claro, ¿quién no ha escuchado ese nombre? Dióxido. Conocido. ¿Sí o no? ¿Ya? Muchas veces.
dióxido de carbono. ¿Ah? Y tú decías dióxido de carbono y no sabías en qué sistema estaba de nomenclatura. Ya lo viste. Es simplemente nomenclatura de este tipo. Ok, qué fácil. Amigos, hasta ahí lo tenemos ahí fácil. Sin embargo, hay algunos casos de repente para elementos que tienen 3 estados de oxidación. Y lo vamos a ver acá. ¿En dónde estamos? Déjame ver. A ver, otro ejemplo. Pongamos el caso del azufre. El azufre es un elemento que va a producir óxidos ácidos. El azufre, amigos, díganme ustedes, ¿cuáles son los estados de oxidación del azufre? ¿Cuáles son los estados de 4 y oxidación? 6. Más 2, más 4 y más 6. Entonces, ahí es donde entras tú. Para el clásico, a ver, ¿qué valor o qué prefijo sufijo utilizas para el más 6? Ico. Ico. Muy bien. Profe, ¿no es lo perico? No. ¿El perico cuándo utilizaba? A ver, a memoria. Tenía 4. Cuando es 7. Exacto. Y nada más. Los clásicos, cuando trabajaron, determinaron que el máximo era más 7. Amigos, estamos hablando de hace más de 200 años, ¿no? Más o menos. Entonces, era más 7. Pero de ahí, jovencitos, las cosas han ido evolucionando, han cambiado, ¿ya? Y tú sabes que solamente las cosas pueden cambiar mucho. ¿Qué se va a hacer en 200 años? Entonces, obviamente, el valor más alto incluso sobrepasa el 7, ¿ah? Y eso ya no se puede hablar en términos clásicos. Ya por eso, debido a que los clásicos eran solamente para una cantidad limitada de sustancias, se tuvo que inventar otras nomenclaturas. ¿Me entiendes? O sea, las nomenclaturas no se han inventado así por así, porque, no sé, a la IUPAC se le ocurrió, no. Es porque las anteriores estaban limitadas. Así como están limitadas, tengo que buscarme otra que cubra a aquellas que no se pueden nombrar. ¿Ya? Por si acaso. Sigamos. Entonces, acá, en el caso más alto, ICO, el más bajo, el debajo de 6, ¿qué le toca? Oso. Oh, muy bien. El bajo de oso, o sea, el 2. Y pozo. Tipo oso, profesor. Ahí está, listo. ¿Qué está? De manera entonces que usted puede crear. A ver, vamos abajo. ¿Cuál sería la fórmula para, ahí te pongo el caso. A ver, ¿qué sería acá? Vamos a poner el anhídrido sulfúrico. Ajá, te puse ya el nombre. Ahora tú me vas a dar la fórmula. Ya, vamos. A ver, rapidito, practicamos. Anhídrido sulfúrico. ¿Cómo sería? A ver. Dame la fórmula completa, ya, nada más. A ver, ¿cuál sería la fórmula? El mecanismo, ya lo sabes. A ver. Ya vamos a aprender a fórmula. A ver. Alexi me dice, ponga, profesor, S, O, y abajo, ¿cuánto? Háblalo. 3. 3. Claro, pues, SO3. Así nomás. Porque acá el oxígeno es menos 2, el azufre más 6. Saca mitad y lo que queda lo cruzas. Clásico, clásico. ¿Te diste cuenta? A ver, otro ejemplo. A ver, otro elemento. A ver, ¿qué tal si fuera el caso del elemento cloro? Ajá. El cloro. El cloro tiene por estado de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. Ya está. Dame, por favor, los apelativos a usar. Más 7, ¿qué sería acá? Perico. Hiperico o perico. Muy bien. Ya está. Acá el 5. Ico. Ico. El 3. Oso. El 1. Y pozo. Hipo, oso. Ah, pues qué fácil. Entonces, ahora, ¿cómo va a nombrar? Bueno, depende. Por ejemplo, yo ahora voy a crear una fórmula. Que sea el cloro, acá el oxígeno, y aquí a mi cloro le vamos a poner, por ejemplo, el valor más 5. Y el oxígeno menos 2. Como es imposible simplificar, entonces solamente la fórmula que me saldrá, ¿cuál es? Dilo. Anhídrido clórico. ¿Qué fórmula saldrá? Óxido clórico. Ya, la fórmula. Cl2O5. Exacto. Ahí está. CL2 o 5. Y los nombres. Bueno, acá repetimos el plato. Nomenclatura clásica, nomenclatura stock y la sistemática. ¿Ya? Stock y la sistemática de la ayuda. ¿Ya? Veamos. A ver, ¿cómo se llamaría clásicamente? Anhídrido
Clorhídrico. Anhídrido Ajá, brómico. anhídrido Clorhídrico. clórico, Brómico. claro, clórico, ¿no? ¿Ya? Clórico, no, clórico. Stop, vamos, stop. Stop, Óxido de cloro. Óxido de cloro. 5. óxido de cloro, ¿cuánto? 5 en 5, profe. romano. 5 de romano. Sistemático. Ah, sistemático. A ver. Vamos, chicos, vamos. Pentóxido de dicloro. Exacto. Pentóxido de dicloro. Ya está. Ahí queda. ¿Correcto? Ahí tienes en esos casos. ¿Qué te parece? Así es. Muy bien. Así que, jovencitos, hay formas de trabajar. Sin embargo, hay al menos 4 elementos, jovencitos, ¿ya? De los cuales vamos a nombrar básicamente a 2 que tienen una facultad interesante. ¿Y cuál es? Que estos elementos pueden tener la fortaleza de crear, de formar óxidos ácidos y óxidos básicos. Hay metales así, ¿ya? Hay metales, ¿ya? Y esos metales vamos a hablar en este momento, ¿ya? No vaya a ser que vengan exámenes. Vamos a poner acá nota. Vamos a poner acá una notita, nota, ¿ya? Entonces acá, con una tablita chiquita nomás, vamos a ver que hay 2 elementos metálicos que pueden formar óxidos de tipo ácido, ¿ya? Parece mentira, repito, son metales, pero van a tener la capacidad de formar óxido de tipo ácido, ¿ya? Así que acá vamos a poner, acá, ya. Ya está. Acá vamos a poner el elemento que en realidad es un metal, ¿ya? Y aquí el estado de oxidación, ¿ya? En su óxido básico. O sea, con ellos se puede formar hidróxidos. Pero va a haber otro caso donde el estado de oxidación va a ser exactamente ¿en dónde? En su respectivo óxido, pero su óxido ácido. Ácido. Estos metales, estamos hablando del manganeso. Manganeso, Mn, y el cromo. Como tú sabes, manganeso y cromo son metales, totalmente, ¿no? Están en la tabla periódica en el centro todavía. ¿Tú lo has visto? En el Z24 y 25. Busca la tabla periódica, ¿sí o no? ¿Ya? El manganeso es Mn, ahí está, Mn, y el cromo es Cr. ¿Ya está? Estos 2 elementos, en el caso de que ellos formen óxido básico, su estado son +2 y +3. Y el cromo también, +2 y +3. Se le ponen agua a estos óxidos y se convierten en hidróxidos. Le ponen el tornasol y el tornasol se pone azul. Azul. Pero ¿qué pasa cuando en los estados del manganeso cambia? ¿A qué? Bueno, pasa otro. En el caso del manganeso a veces puede ser +4, también puede ser +6 o puede ser +7. O si no acá +3 y acá +6. Entonces cuando eso se da, estos ácidos que van a salir, al ponerlo en agua, se convierten en ácidos oxálicos. Le pones el tornasol a estos ácidos y, oh sorpresa, el color del tornasol ya no es azul, cambia a rojo, ¿ya? Se pone rojito. Así resulta con respecto a ellos. Así que, por favor, vamos a detectar esto. Ejemplo, atención a este ejemplo. Si yo pusiera acá, a ver, hiciera un óxido básico con el manganeso, pudiera ser así, mira, manganeso va a trabajar con el +3. El oxígeno -2. Amigos, si el manganeso trabaja con el estado +3 ahí, ¿ya?
Entonces, está trabajando de estos dos valores el más alto. Por lo tanto, ¿qué fórmula sale? Hable. Manganeso. ¿Qué fórmula sale, por favor? ¿Manganeso cuánto? Dos. MN2 o 3. O 3. Ya está. ¿Y cuál sería el nombre? Óxido antes de mangánico. eso, antes de eso, ¿qué es? ¿Óxido básico o óxido ácido? Básico. Entonces, este es un óxido básico, profesor, por favor. Este es un óxido básico. Este óxido básico, ¿cómo se llama? Dame un nombre nomás. Por ejemplo, no sé, podría ser cuál. Vamos a ponerle, puede ser, por ejemplo, el stop. Ya está, el stop. En stop se llamaría óxido Del manganeso. de manganeso, ¿qué más? 3 en romano. 13 romanos. Ahí está, 13 romanos. Señorita, si usted le llama en forma clásica, el 3, ¿qué le corresponde? Y el 2, ¿qué le corresponde? Hable. 3 ico y 2 oso. Dos oso, tres ico. A ver, al ojo, clásicamente, ¿cómo lo llamarías? Óxido mangánico. Exacto, óxido mangánico. Y en sistemático, Yupac, Dióxido. trióxido Mangánico. de manganeso. Dimanganeso, ¿no? Sí, dimanganeso. Sí. Así es, así es. A ver, ¿qué tal si usted trabaja, señorita, a ver, con el manganeso, pero ahora con un estado más alto? Por ejemplo, el estado más 6. Y este es acá menos 2. Pero acá hay un detalle, acá ya son pares. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Se simplifica. Ya Simplificar. está. ¿Y qué va a resultar de simplificar? A ver, Manganeso 1, óxido 3. oxígeno 3. Oxígeno 3. Claro. Manganeso 1, oxígeno 3. Ahí está. Y una vez establecido esto, ahí lo están viendo, ahí está la fórmula. Como trabajó en un estado más 6, ¿le corresponde óxido básico o ácido? Ácido. 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 Muy bien, este es un óxido ácido. Así es. Cuidado que este privilegio no lo tienen todos los elementos, ¿ah? No, 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 no. Solamente algunos elementos, poquito nomás. Pues te voy a girar un poquito más para que vean todos. Ahí está, mucho mejor. Ya ahí. Entonces, acá, este es un óxido ácido, ¿correcto? Y de esa forma, entonces, incluso a la hora de mezclar, ¿ya? Si usamos el clásico, acuérdate que el clásico, ¿cómo se llamaría clásicamente? ¿Cómo lo llamaría? Anhídrido. Anhídrido. Ajá, ya. Anhídrido. Anhídrido. Manganoso. Anhídrido. Manganoso. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Mangánico. Mira. ¿Qué pasó, profe? Ya. Mira. Ay, Ojo, ojo. ico. Tú dices, profesor. Escucha. Tú sabes, y yo, que nosotros hemos mencionado que cuando hablamos del estado más 7 para el manganeso y para cualquier elemento, ¿qué le hemos asignado clásicamente? ¿Qué sufijo prefijo? Perico. Perico. Ya. Clásicamente. Para los clásicos, más a veces 7 no hay. Para los clásicos, ¿no? ¿Ya? En los demás casos ya pues, se descubrió que había más, ¿no? Pero entonces ya tendría que haber otra nomenclatura, por eso existe el stock y el yupa. Entonces, si el clásico es más 7, el más alto es más 7, perico, el más alto es lo alto, más 7. Entonces, el 6, ¿qué le corresponde? Ico. Ico. El 4, Hipo. Oso. Oso. habla. Oso, pues. Oso. Habla, otra vez. 7, habla. Perico. Perico. Oso. Ico. No, Ico. A ver, un cocacho virtual. Toma, ¿ya? Por favor, responde. El 7. Perico. Ico. El 4. Oso. ¿Qué cosa no tiene el manganeso? ¿Qué no Hiposo. tendría de sus prefijos? Hiposo. El hiposo. ¿Cómo? El hipo. Hiposo no tiene. No tiene. No hay. Porque el 7 sería el perico,
el otro ICO y el otro OSO. Así, en bajadita, ¿no? Pues yo les he dicho, ustedes, amigos, está bien, el que trabaja con una tablita, hasta incluso creo que en el libro del agrario también tienen una tablita, que doble entrada, no sé. Normalazo, pero el que se lo hace así como tú dices, también le ayuda, ¿ya? O sea, vayan del más alto al más bajo, nada más, porque ese problema solamente aparece en el clásico, nada más. En el stock y en UPAS no se hacen ese problema, ¿ya? Así que 7 perico, 6 ICO, el 4 oso, tipo oso no hay, ¿ya? Porque no se mezcla con esto de acá, ¿ya? Esto es como si fueran otros compuestos, ¿ya? Pero ojo que es el mismo metal, ¿eh? Ojo que acá el manganeso no deja de ser metal, amigos, por favor. No hablen mal acá. El manganeso y el cromo son metales, no le falten respeto. Algunos libros dicen, no, cromo, manganeso son no metales. ¿Qué pasó? Ellos siguen siendo metales, sino que son metales que tienen la facultad de convertirse en óxido básico y óxido ácido. ¿Sí o no, muchachos? ¿O no? ¿En qué grupo de la tabla está el manganeso y el cromo? A ver, díganme ustedes. ¿En qué lugar de la tabla está? ¿Al extremo derecho? ¿TV? ¿O al medio? Sí, ¿Dónde está esos dos En elementos? medio. En la al derecha. medio. En medio. ¿Y esa es la zona de qué? ¿Metálica o no metálica? Metales de transición. Metálica. Metales de transición. Metales, pues amigos, Metal. ellos son metaleros, pues de corazón, son metaleros, contra metaleros. Corazón. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no le falte respeto. Pero uno dice, no, ellos se cometen, no meten. Por favor, ¿qué estás hablando? ¿No? ¿Ya? Simplemente tienen el orgullo de convertirse en reacción química en óxido básico y óxido ácido. ¿Ah? Así es, son metaleros, son blancos. ¿Ah? ¿De acuerdo? Así que ellos, amigos, hay que nombrarlos como tal. Dame el nombre acá. Rápido. Acá, me dijiste, ¿anhídrido qué? Habla. ¿Anhídrido qué? Ahora sí, Mangánico. Mangánico. ¿cómo? Mangánico. Ah, y ahora sí. Mangánico. 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 Ya está. Mangánico. ¿No? Porque estamos trabajando con el 6. Si yo trabajo con 7, perdón. ¿No? De hecho, hay un ácido famosísimo, el ácido permangánico, y con eso vamos a trabajar en reacciones químicas más adelante. La nomenclatura, ahora, con sistemático. ¿Cómo sería con sistemático? Yupa. Facilito, ¿eh? Trióxido de manganeso. Trióxido de manganeso. Claro, trióxido de manganeso. Ya está, listo, trióxido de manganeso, y ahí lo tenemos. Listo, chicos, entonces creo que con esto ya tenemos una explicación. Ah, me olvidé del cromo. Barbaridad. El cromo. A ver, un ejemplo, ¿se ve? ¿Se ve abajo? No, no se ve. Ya, bueno. Entonces, Sí, se ve, profe. ¿sí? ¿Abajo un poquito? Ya, acá. Sí, profe. Acá. Sí. Ya. Acá un ejemplito. Ya, a ver. Acá con el cromo. Déjame ver. Ya está, lo tengo. ¿Qué tal si fuera así? Quiero que pongas la fórmula del anhídrido crómico. Ya, tú crea la fórmula del anhídrido crómico. Vamos. Vámonos. Yo pongo al costado ya puse el nombre, ahora tú pon la fórmula. Anhídrido crómico. ¿Ya? Anhídrido. ¿Cómo sería la fórmula? Anhídrido crómico. Entonces te rompe la cabeza. Entonces dice, ves acá, más 3 más 6. Ah, profe, ¿qué pasó? Tiene que ser con más 6. Le pongo arriba más 6, oxígeno 2, y pasa igualito que este que está acá. ¿Sí o no? ¿Qué fórmula sale? Habla rápido. Cromo 1, oxígeno 3. Oxígeno 3. Exactamente. Plomo 1, oxígeno 3. Y creo que ya el nombre mismo delata qué tipo de ácido es. Perdón, estoy hablando mal. ¿Qué tipo de óxido es? ¿Qué tipo de óxido es? Ácido. Así es. Óxido ácido. Hasta yo me confundo. Bueno, en fin. Son cosas así. Nos dio Amigos, la por respuesta. favor. Claro. Amigos, lo importante es no confundirse en el examen de admisión. ¿Ya? Te confundes en admisión, todo puede pasar. ¿Sí o no? Acá ya te confundes, ¿no? Pero hay que seguir, hay que ser más asertivo, hay que ser más acertado. Hasta yo me equivoqué en mi examen de admisión. Claro, felizmente ingresé. Ya me equivoqué muy poquito. De todas las preguntas, me equivoqué solamente en 2 o 3 en un examen, en uno de los exámenes. Así es. Entonces, porque eran 3 exámenes en esa época, en ese tiempo, en otra universidad. Pues. Pero la idea es que todos podamos tratar lo mínimo de equivocarse, ¿no? Así es. Alexis, sí es cierto, Alexis, eso tú lo has dicho. Así es. Listo, creo que está totalmente claro. ¿Sí? A ver, Chávez está que ahí dice, oh, ¿ah? ¿Sí?
Todo No, bien. pues, ¿se entiende o no? ¿Sí? Todo bien, Sí, profe. profe, sí se entiende. Perfecto, ya. Foto. ¿Quieren tomar foto o no? O yo le tomo la foto y lo mando. No sé. ¿Qué quieren ustedes? A ver. Porque igual lo vamos a subir al carro. No. Bueno, me avisas. Si ya está la... ¿Cómo se dice? La captura. Ya está, profesor. Ya está. Ya, listo. Ya está. Listo. Mañana ya estoy terminando de subirlo. Ya, con todas las clases, por supuesto. Ya. Un ratito voy a tomarle la foto también yo. Un ratito. No se vayan, ¿ah? Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Cámara. Acá está. Cámara. Esto. Vamos a ver. Acá. Creo que está claro. Sí, ahí. El otro extremo. Ya está. Vamos a ver. Ya está. ¿Listo? ¿Me escuchas? Sí, profesor. Listo. Ya, ahora sí. Ya, chicos, vamos a pasar ahora a la función hidróxido, ¿ya? De hecho, me he dedicado un poquito más en óxidos porque es la función que nos abre los ojos a este tema, ¿ya? De ahí lo demás ya es, de verdad que es más sencillo, ¿ya? En cierto modo hablando. Claro que hay que ir reconociendo las formas de nombrar porque ya el óxido nos ha enseñado bastante, ¿ya? De lo demás que viene ya simplemente con escritos adecuados a la función química y por supuesto operar según las condiciones que nos manda el mismo, ¿ya? Vamos a hacer las rayitas acá porque la verdad que aquí es mejor hacer a cada una. Listo. Bueno, por lo menos el plumón ya no pinta, pero nuevecito ya no pinta. Jubilado. Listo. Vamos a pasar ahora a hablar sobre los hidróxidos. Vamos a ver acá función hidróxido. La función hidróxido es una feliz consecuencia del óxido básico. Como usted sabe, los óxidos básicos van a reaccionar con el agua. Así que entonces acá cumplimos con tal condición y lo pondremos de una vez. Así que ponemos acá función hidróxido. ¿Ya? Vamos a poner acá, veamos. Ya, obtención. Óxido básico más agua te produce el hidróxido. ¿Ya? Produce el hidróxido. Cada vez que nosotros hablemos de los óxidos de tipo básico, perdón, de los hidróxidos, disculpa, cada vez que hablemos de ellos, siempre te vamos a tener presente que existe el grupo funcional, y el grupo funcional es el ion hidróxido. ¿Cómo era el ion hidróxido? Era simplemente OH. ¿Y la carga de OH cuánto es? A ver, acuérdense. -1. -1. En virtud, aquí el oxígeno es -2 y el H +1. Sale -1. ¿Ya? OH menos. Si tú quieres hacer una regla práctica, sencillo, entonces acá, por formulación práctica, simplemente, amiguito, lo que pondrás acá es esto. 2 puntos, colocas acá M del metal, que es usualmente acá el metal, acá paréntesis OH, y afuera N. Donde esta N, ¿qué cosa me va a determinar? Esa M, jovencitos, esta N que está acá abajo, N en realidad viene a ser el valor del estado de oxidación, ¿ya? Esa N viene a ser 2 puntos, es el valor numérico
valor numérico del estado de oxidación del elemento metálico. ¿Ya? De eso se trata. Claro, es que el OH, amigos, es que el OH vale -1. Pues. El OH -1 y el metal más N. Así que al cruzar N se pone abajo. ¿Ya? Así que se puede identificar con suma facilidad. Y como han visto, es una función bastante rápida. Ejemplo de ella podría ser el del aluminio. Aluminio, ¿cuántos estados de oxidación ostenta? Por favor, hablando. Aluminio, ¿cuántos Uno. estados de oxidación tiene? 1. 1. 1. Y sería el valor 3, ¿sí o no? Así que la Sí. fórmula es aluminio OH3. Aluminio OH3. Es más, incluso a la hora de nombrar a este compuesto, nombre clásico, ¿cuál será? ¿Cómo lo llamarías clásicamente? A ver, ¿cómo se le va a llamar? Vamos, chicos, ayúdenme. Hidróxido. Hidróxido. Ratito. Mucho. Ya ahí. A ver, entonces, este de acá va a ser ¿qué? El hidróxido de aluminio. O si no, hidróxido alumínico. ¿Ya? Hidróxido alumínico, porque el aluminio ahí en este caso tiene un solo estado de oxidación. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? El hidróxido alumínico. Listo. En la nomenclatura stock, ¿cómo se llamaría en stock? Colocas, a ver, dígame, hidróxido, ¿qué va a seguir? De aluminio. Hidróxido de aluminio. Claro. De aluminio. Es hidróxido de aluminio. Claro. Y le pones el romano, ¿no es cierto? ¿Qué se le pone romano? 3. ¿Qué se le pone? 3. 3 El 3. romanos. Así es, el 3 romano. Pero ¿sabe qué, amigo? No se olvide que la regla, yo le dije ayer, si no, lo vuelvo a decir, ya, la regla dice que cuando el elemento tiene un solo estado, entonces incluso se puede dar el lujo en el stock de no poner ya el número romano. Así es, eso se puede hacer cuando tiene un solo estado, ¿ya? Y el aluminio cumple con eso. Así que si pongo hidróxido de aluminio, cumple con la regla stock. Por si acaso, lo está cumpliendo, ¿ya? ¿Y cómo se llamaría en terminología sistemática? YUPA. A ver, facilito. YUPA. Trihidróxido de De aluminio. aluminio. Ajá, trihidróxido, ¿no? Trihidróxido, ahí está, de aluminio. Trihidróxido de aluminio. Ahí está el nombre para el compuesto. Fácil, no hay nada que hacer. ¿Ya? No hay nada más que hacer. Ahora vamos con un ejemplo que ustedes, por favor, me van a ayudar. ¿Ya? Pongamos el caso, de repente, del plomo. El plomo tiene 2 estados de oxidación. ¿Ya? Y el plomo tiene 2 estados. ¿Cuáles son, por favor? Hablándome. 2 y Más 4. 2 más 4. Más 2 Más 2 más 4. dos Muy más bien. Más 2 más 4. Entonces acá sería, vamos a ver, tú lo puedes poner acá el número 2, por ejemplo, el número 2. Ya está. El que acaba ¿en qué? Clásicamente. En oso. Así que el nombre clásico, ¿cuál sería? Hidróxido plomboso. Eso, muy bien. Hidróxido plumboso, ¿no? La raíz griega del plomo es plumbum, así que va a ser plumboso. En la nomenclatura stock, ¿cómo se llamaría en stock? Hidróxido de plomo 2 en romanos. Ajá, ahí está. Hidróxido de plomo y acá 2 en romano, ¿ya? 2 en romano. Y el sistemático, ¿cuál sería? hidróxido de Dihidróxido. Hidróxido, ¿no? ¿Ya? Sí. El sistemático sería, vamos a poner por acá, sería dihidróxido. ¿Dihidróxido de qué? plomo. Así es. Dihidróxido de plomo. Listo, ya está. Muy bien, nada más. Pasamos a otra función.
La siguiente función, vamos a darle el nombre de hidruros. ¿Ya? Vamos a hablar acá de los hidruros. Pongamos acá. Función hidruros. Los hidruros van a ser célebres porque van a hacer que haya un cambio con respecto al estado de oxidación del hidrógeno cuando está con elementos metálicos. ¿Ya? Después los demás casos también van a ser célebres porque van a producir un tipo de ácido que vas a ver. La obtención, elemento químico más el hidrógeno. ¿Ya? Elemento químico más hidrógeno, que va a dar el hidruro. El hidruro. ¿Correcto? Ahí está. Así que ahí hablamos de la obtención. Así que hablar de ellos significaría que mejor para la formulación hay que ver en los tipos de hidruros que tenemos. ¿Cuántos tipos de hidruros tenemos? Vamos a hablar de los siguientes. Acá abajo. Tipos de hidruros. Los hidruros que vamos a hablar básicamente son de dos grupos. El primero van a ser los llamados hidruros hechos con metales, o sea, hidruros metálicos. Y el segundo grupo, obviamente, los hidruros no metálicos. ¿Ya? Hidruros no metálicos. Solo que los hidruros no metálicos, a su vez, van a subdividirse. ¿Ya? Van a subdividirse en los hidruros especiales y en los hidruros ácidos. ¿Ya? Acá vamos a poner, estos se dividen en dos. Hidruros especiales, y los otros son los hidruros ácidos. Así que hay que aprender sobre cada uno de ellos de una vez. ¿Correcto? Entonces, comencemos con los hidruros metálicos, que es lo más sencillo. ¿Ya? Veamos acá. Entonces, por acá comencemos viendo, repito, a los hidruros metálicos. Creo que es obvio, es recontra obvio, indicar que cuando uno dice hidruro metálico, entonces es obvio que ahí se está hablando pues de metales. Amigos, ¿se ve el naranja? Chicos, ¿se ve el Sí se naranja? ve, profesor. ¿Sí? Ya, listo. Sí, profe. Gracias. Si hablamos de hidruros metálicos, entonces ahí obviamente se va a trabajar con qué metales. Acá lo voy a poner en forma resumida. El metal básicamente va a ser del grupo 1A y del grupo 2A. ¿Ya? Donde si de 1A, tú sabes que ahí está litio, sodio, potasio, etc. ¿No? Y si habla del grupo 2A, podría ser berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, etc. ¿Correcto? En cada uno de ellos, al ojo, ¿cuánto vale el estado de oxidación por ejemplo, del sodio? ¿Cuánto vale el estado de oxidación? Más uno. ¿Y del calcio? ¿Y del calcio? Más 2. Claro, Más más dos. 2. Entonces, eso me hace pensar que si ellos son positivos y el hidrógeno, ¿qué carga va a tener el hidrógeno? ¿Qué carga tendría el hidrógeno? Menos, pues. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí en los hidruros metálicos, el estado de oxidación del hidrógeno es negativo 1. ¿Ya? Es una excepción a la regla. Es una excepción a la regla. ¿Te das cuenta o no? ¿Ya? Normalmente el H es más 1, pero acá va a ser menos 1. Correcto. Es un cation, profesor. O- Ahí. Pregunta, por favor. Disculpen. ¿Alguna preguntita? A ver, entonces, el estado de oxidación del hidrógeno es menos 1 en los hidruros metálicos, ¿ya? Como acá está bien. Vamos a crear, entonces, ¿cómo está la formulación? Ya, ¿no? Ejemplo. Puedes poner acá, a ver, sodio, tú sabes que la especie es positiva, más 1. El hidrógeno, siempre la especie negativa va a segundo, acá sería menos 1. Entonces, en este caso,
Pues acá, bueno, cumplimos la regla nada más, ¿no? Cruzamos, y lo que sale solamente será Na y un H. Y el nombre, amigos, puede ser simplemente, de repente, no sé, como el sodio aparece como un estado, creo que ya incluso hablar de stock no sería muy necesario. De repente podría ser incluso el sistemático yupa, de repente puede ser, o el clásico. De hecho, el nombre clásico sería simplemente ¿cuál? Sería hidruro de sodio, o hidruro sódico, también puede ser, ¿verdad? Hidruro de sodio o hidruro sódico. Una pregunta, así como lo ves, ¿el hidruro de sodio es un compuesto covalente o iónico? A ver, ¿qué me dice? A ver. Iónico. Iónico, claro. Profesor. Iónico, claro. Porque el sodio, ¿no es cierto? Es catión directamente, y el H es, bueno, lo contrario, ¿no? Sería un catión hidruro, le llaman, ¿no? Claro, anión hidruro, en ese caso. Es un compuesto iónico. A ver, lo mismo pasa con el calcio. El calcio también, ¿no? Está calcio. Le podemos sacar 2 más, el hidrógeno acá 1 menos, ¿ya? Le hacemos el cruce de números, se pone solamente el valor numérico abajo, y el resultado, ¿cuál es? Sería calcio, ¿qué más? Calcio, ¿qué más? Hablamos, vamos chicos. H2. H2. Ya, dame el nombre, vamos. A ver, esto pues no tenemos que destrozarlo, Sí. esto pues fue, habla. Hidruro cálcico. Hidruro, así es, hidruro cálcico. Jovencitos, vamos a los hidruros no metálicos, ¿ya? En los hidruros no metálicos, el estado de oxidación del hidrógeno vuelve a ser el como tú conoces, ¿ya? Ponemos acá. Hidruros no metálicos. Ya está. Hidruros no metálicos. Ya está. Gracias. ¿Qué pasa en los hidruros no metálicos? Repito, acá se indica el elemento hidrógeno vuelve a ser como tú lo conoces, el estado más 1. ¿Ya? Ahí está. Y como decía también hace un rato, el hidrógeno, bueno, estos elementos también van a tener entonces un serio cambio. ¿Cuál es? De que acá sucede lo siguiente. Acá se van a dividir en 2 grupos, parte A y parte B. ¿Ya? No sé si alcanza acá abajo, a ver, acá, de este lado. Ya, acá presentó el A. Ahí arriba el B. Vamos a cambiar acá. ¿Ya? Así es. Vamos. Ya, acá está el A y acá está el B. En los hidruros metálicos vamos a trabajar con los llamados hidruros especiales, los cuales van a ser con elementos no metálicos. ¿De qué grupos? De grupo 3A, de grupo 4A y de grupo 5A. ¿Correcto? El no metal en estos grupos es conocido el valor del estado de oxidación. Así que vamos a trabajar. El hidrógeno sabemos que es más 1. ¿Cuánto va a ser del grupo 3A? En este caso, si él es positivo, él tiene que ser negativo 3. En el caso del grupo 4A, adivina. Bueno, adivina no, deduce. ¿Cuánto sería el 4A? A ver. -4. -4. Menos 4. ¿Y en el grupo 5A, cuánto será? -5. -5. -5 no es menos 5. ¿Por qué? Porque el menos, otra vez, te pesqué. Lo que pasa es esto, mira. El menos normalmente se atribuye a una ganancia, ¿sí o no? Ganancia de normalmente, ¿no? Este es el bono. Tú sabes que el bono no llega a un T. El bono acá con 3 llega a su sexteto y ya está feliz, ¿ya?
Pero aquí el 4A sí, gana 4 y ya lleva octeto el carbono, 4A. En cambio, el nitrógeno está en grupo 5A, nitrógeno. 5A, 5 puntitos. ¿No? El Lewis, 5. Entonces tú te puedes pensar, el nitrógeno 5, para que sea feliz, ¿cuántos electrones debe ganar el nitrógeno? A ver. 3. 3. 3. Entonces, ¿la carga cuánto va a ser? Menos 3. Menos 3. Nada, es menos. ¿Tiene lógica o no? ¿Tiene lógica Sí, profe. o no? ¿No? Sí tiene, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí, tiene, bro. Ya, no, profe, está inventando, no invente, me dice, no está inventando. Profe, ¿por qué no se me lo sirve? Lo digo. Es para que llegue al pecho, ¿sí o no? Ahora sí ya lo entendí. Entonces, dado eso, menos 3, menos 4, menos 3, eso es una valor que tú vas a grabar. Sí, profe, claro, quiero grabar. Entonces, acá, a ver, tabla periódica. A ver, no importa, googlea, no sé, la cosa que me digas. Mi empresa, pues yo te digo mi empresa, el boro. Entonces, en el caso del boro, entonces acá ponemos, ¿no? Boro arriba menos 3. Hidrógeno arriba más 1. Ya cruza de frente. ¿Qué sale? pH3. ¿Sí o no? ¿Sale pH3 o no? La mosca. Sale, profe. Ya, oye, más. Ya. Ahora, a ver, el grupo 4A está el carbono. A ver, carbono. ¿Sí alcanza? Acá. Carbono, a ver. Carbono, estado menos 4. Menos 4. Hidrógeno, más 1. Cruza. ¿Qué sería? CH cuánto. A ver. Trabaja. CH cuánto. CH4. 8-4. CH4. Oye, me suena conocido. De repente tú dices, lo he visto, no sé dónde. CH4. Metano, profe. Metano. Conocido, CH4. No importa. Sigamos, dice, ¿no? Ya. A ver, otro. Por ejemplo, el silicio. Ya está, el silicio. Silicio también el grupo 4A. 4A sería silicio 4A. H4. Ya está. Y después pasamos. Acá vamos a cambiar por el de color para que no te confundas. Vamos a poner azulito. ¿Ya? Por ejemplo, el nitrógeno está en el grupo 5A. Sería N, dale menos 3. H más 1. A ver, y se cruzan y sale una fórmula que tú lo has visto en alguna parte. ¿Cuál fórmula sale? Hable. Vamos. NH3. NH3. Amonio. ¿Te parece familiar esa fórmula? ¿Sí o no? Y te sorprendes, ¿sí? Listo, profe. Otro. A ver, fósforo. Fósforo también. El grupo 5A. Entonces, fósforo arriba, menos 3. El H más 1. Bueno, justo. Ya, ¿qué sale? pH ¿cuánto? 3. 3. pH3. Ya está. Ahora, profesor, ¿por qué dejo el espacio chiquitito? Lo que pasa, señorita, porque estos hidruros son bien espesos. Digo, especiales. ¿Por qué especiales o espesos? Porque hay que grabar sus nombres comunes, sus nombres comerciales, ¿ya? Yo le puedo llamar hidruro de nitrógeno, hidruro de fósforo, pero estos espesos, en realidad, jovencitos, hay que grabar su nombre común. Y la yupa, por si acaso, les hace caso, ¿no? O sea, toma en consideración eso. Por ejemplo, el primero se va a llamar borano, anda grabando, borano, ¿ya? Memoria, borano. El CH4, tú lo sabes. Metano. Metano. Ahí está, excelente, metano, se ya ingresó, metano. El silicio H4, borano, metano. Silano. Silano. Silano, muy bien, silano, ya está. Ya cuenta, mira, chiquitito, pasó un espacio, pero. A ver, NH3, por favor, NH3. Amoníaco. Amoníaco. Amoníaco, muy bien, amoníaco, en honor al dios egipcio Amón, ¿ya? Proviene del antiguo Egipto. Imagínate, nombre común, pero hay que grabarse, ¿no? Ya está, pH3. pH3. Fosfano. Fosfina. Fosfina, sí. O fosfamina, a veces también, a veces veneno. Etc. Bueno, en fin, entonces ya sí, hay estos hidruros que son bien espesos, digo especiales, ¿no? Pero hay que grabar los nombres, ¿no? Aparte de la nomenclatura que a veces uno tiene que conocer y todo. Arriba. Ya. Estos hidruros que van a aparecer acá, de verdad que son tus ingredientes. ¿Sabes por qué? Porque van a producir ácido. De hecho, el nombre de ellos, siempre son especiales, los otros se van a llamar hidruros ácidos. Y yo quiero que tú, usando tu masa gris, si acá dice hidruros ácidos, ¿por qué crees que se llaman hidruros ácidos? Ellos son gases, pero ¿por qué crees que se llaman hidruros ácidos? ¿En qué se van a convertir? Agua.
pasa? En agua, ¿en qué se van a convertir? ¿Tiene el nombre? ¿Tiene el nombre? Ah, Así. En ácido, pues, en ácido, por favor. La química es fácil, jovencito. Si dice un ácido, no se va a convertir en gasolina, no. Se va a convertir en un ácido. ¿Sí o no, señorita? ¿Ya? Así es. Si dice mezcla acuosa, significa mezcla con agua, ¿no? Algo así. Entonces acá, hidruro ácido, ¿por qué? Porque estos gases se van a transformar en sustancias ácidas. ¿Sí? Ahora, ahí también cambia la situación, ¿ya? ¿En dónde? Acá. Mira. Lo que sucede es que el no metal NM, vamos a trabajar con elementos de qué grupo. Obviamente el grupo 6A, donde están muy electronegativos, y todavía otros peores, más electronegativos, el 7A. Donde ahí, en el 6A y el 7A, ¿cuáles son los estados de oxidación? Recuerden que ahí el H ya es positivo. Entonces ellos tienen que ser negativos. Ellos obligadamente tienen que ganar electrones. Explícame, sóplame. ¿Cuánto sería si es 6A? ¿Cuánto va a ser el estado de oxidación? -2. Menos 2. Menos 2. Para alcanzar el objeto. 7A. Menos -1. 1. Menos 1. La verdad que es un monstruo. No hay nada que hacer. ¿Ah? La verdad que te pasaste. Es lo máximo. Ya tienes. Entonces, con esto, jovencito, a seguir trabajando. Y es más, mira, un detallito. En la fórmula, hay un cambio. Si bien estos estilos especiales, de hecho son espesos, ¿no? Que cambian, ponen su propio nombre, ponen su propia formulación incluso, ¿no? Porque acá, mira, acá el negativo está adelante y el H está atrás. Pero allá no, allá sí se respeta. ¿Qué pasa? Acá el H va a estar al principio porque es el catión. Se llama ese material. ¿Amoníaco? No, no sea mal. Otro. Ácido muriático. Ácido muriático. Háblala. Ah, Lo Ácido dijo. muriático. Ácido muriático, pues. Ácido muriático. Muy bien. Y tú sabes que lo venden de diferentes, iba a decir sabor, ¿no? De diferentes precios, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos son suavecitos, ¿no? Y otros son muy potentes, ¿no? ¿Eso de qué depende? De si están más concentrados o menos concentrados. Es por su mezcla combinada. Por eso. En fin, estos son gases. Entonces, ¿qué pasa? Este de acá, ¿cómo se llama? Así, este de acá, ¿cómo se llama? Este de acá, ahora, como tú sabes, a ver, yo te enseñé ayer, bueno, lo digo modestia aparte, te enseñé porque es solar. H2S, ¿qué se nombra primero? ¿H o azufre? Azufre. azufre. Eso, muy bien. Dijimos, ¿no? Especie negativa primero. En cambio, estos de acá, estos son terribles, estos de acá. Estos se rayaron. Ya. Tirañones. En cambio, esto sí, formal. Este se llama sulfuro. ¿De qué? De hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Ahí está. Adivina, el otro que sale. Cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Por favor. De lo máximo. Cloruro de hidrógeno, profesor. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Al cloruro de hidrógeno lo bombeamos en agua. ¿Qué sale? Un ácido muriático. Bueno, ácido muriático es un término antiguo, un poco pirañesco, porque eso viene de los alquimistas y todo eso, ¿no? El término, digamos, sería para los efectos, como vamos a ver poco después, es un ácido. Espera un poquito, ahorita vamos a eso, vamos a verlo acá abajo. ¿Ya? Sigamos. A ver, con vamos a poner acá H+1, pongamos el caso del selenio. Ahí está, selenio. Selenio trabaja en el grupo 6A, -2. Dame la fórmula y el nombre. Vamos. H2S. H2SE, correcto. ¿Y qué más? Estos son gases y su nombre. Seleniuro de hidrógeno. Ajá, selenuro o seleniuro de hidrógeno. Ya está, listo. Ahí no marque. ¿Ya? Selenuro o seleniuro de hidrógeno. Correcto. Entonces, hágame la fórmula del fluoruro de hidrógeno. Tiene 5 segundos.
HF. La fórmula sería H, F. HF. No hay nada que hacer. Ahí nomás lo dejamos. Entonces, amigos, hasta ahí, por favor. Díganme que han entendido hidruros, hidróxidos, hidróxidos, hidruros. ¿Cómo vamos? A ver, vamos. ¿Cómo vamos? Vamos bien, profe. Vamos bien, vamos bien. Ya está. Vamos cuesta arriba o cuesta abajo. ¿Cómo estamos? A ver. ¿Sí? Cuesta arriba. Todo está arriba. A ver, ¿cuántos somos en sala? A ver, creo que me ha quedado con 4 más veo. A ver, 77. 77. ¿Dónde están mis 70 mensajes? Ah, por favor. Quiero mi me da mensaje, pues. Tú sabes que yo quiero mi mensajito, ¿entiendes? No, para no sentirme solo. Aunque ustedes están hablando, pero ¿ya? Gianluca, ¿está acá? Ah, ya, Gianluca, muy bien. Bueno, muy bien, Luca. Bueno, muy bien, excelente. Ah, hay que seguir. ¿Por qué dijo el profesor ácidos? Y a eso voy acá. Atención. Vamos a ponerlo eso como una observación, amigos, para no irnos demasiado lejos. Vamos a poner acá la OBS. ¿Ya? OBS. Veamos. Hablar de los ácidos en este momento, los primeros ácidos, es hablar de los ácidos llamados hidrácidos. Es decir, los ácidos que son gases, y acá mencionaremos que los ácidos hidrácidos, ese término, acuérdate, los ácidos hidrácidos, son provenientes, ¿ya? Se producen, o como quieras llamarlo, ¿no es cierto? ¿De dónde? Son provenientes de la mezcla de hidruros ácidos. Hidruros ácidos, ¿en dónde, profesor? En ¿En agua? agua. Así es, en agua. Así que, amiguito, si hablas tú de mezcla, a ver, tú que me estás escuchando, tú que me dices que sabes que estamos hablando de mezcla, tú piensas de que acá, al decir mezcla, ¿crees de que hay reacción química o no? Ahora, Alexis, cuando hablas de mezcla, eso hemos visto a tiempo atrás, en materia, cuando hablamos de mezcla, ¿hay reacción química o no hay reacción química? No hay, profe. No hay reacción química. Que no hay, profe, no hay. O sea, ¿qué más? Mira, o sea, ¿qué es el hidruro ácido? Hidruro ácido. El hidruro ácido. Lo mezclas, ¿no es cierto? Acá vamos a poner flechita para cumplir el trámite. Aquí, en agua. Vamos a poner acá, en agua. ¿Ya? En agua. Obviamente, esto es una mezcla. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, ya, se forma el llamado ácido hidrácido. El cual, el ácido hidrácido, obviamente es el producto de la mezcla, y su formulación, dado la mezcla, como simplemente no ha ocurrido una reacción, pregunto, la pregunta de $1.000.000. ¿Cambiará la fórmula o no cambia la fórmula? No ¿Cambiará cambia. o no cambia? ¿Cambia o no cambia la fórmula? Cambia. Porque cambiar la fórmula significa cambiar todo. Cambiar la fórmula significa romper enlaces químicos. ¿Cambia la fórmula? No. No, No cambia. Exacto, no cambia. De hecho, jovencitos, mira acá, mira lo que va a pasar, para que tú me creas. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo, por ejemplo, a ver, HCl, este es gas, ¿no? Bueno, lo puedes obviar. Entonces, en agua, vamos a ver así, ¿ya? En agua, ¿qué va a formarse? Simplemente va a formarse HCl, pero AC. Lo único que ha cambiado es esto. Acá es gas y acá es AC. A ver, adivina, ¿qué crees que significa AC? Acuosa. acuoso. Exacto, pues, exacto. Punto y coma. AC significa acuoso. O sea, mezcla en agua. ¿Ya? Acuoso significa mezclado con agua. Entonces, ¿y la fórmula, profe? Mira la fórmula, está igualita. HCl, HCl. Y tú has visto varias veces que hemos hablado ácido clorhídrico, has visto HCl. ¿Sí o no? Si fuera otra fórmula, amigo, sería puesto. ¿Ya? Conclusión, es nada más. Así de sencillo. Lo mismo pasa por el ciclo acá. Ah, el nombre, ya. Si este es el cloruro de hidrógeno, ¿cómo se llamará ese de aquí?
Ácido Este se llama, clorhídrico. ahí está, ácido clorhídrico, ácido clorhídrico. Quiere decir un ácido, ¿no es cierto?, en donde el agua forma entonces, o tiene un gran papel, ¿no es cierto? Ácido clorhídrico, ahí está, hídrico, ¿ya? Muy bien. A ver, otro caso, a ver, otro más. Bueno, por ejemplo, podría ser ¿cuál? Bueno, cualquiera de los demás. Por ejemplo, si fuera acá, a ver, H2S, ¿ya? Gaseoso. Ya sabes que ese es el sulfuro de hidrógeno, que huele bien feo, ¿ah? ¿Ya? Huele a huevos podridos, ¿ya? Este es el sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Entonces, este sulfuro de hidrógeno le vamos a pasar por agua, se forma una mezcla en agua, y lo que sale como resultado es la misma fórmula, H2S, pero le pongo AC. Ahí está, AC. Y su nombre, tú dirás. ¿Qué le pongo? Ácido sulfúrico. Ah, sulfúrico, no. No, 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 no. A ver, pasó. Ácido. A ver. ¿En qué debe terminar? A ver, chicos, ayuden todos. A ver, vamos. Chateen. Chateen. ¿Ácido qué? Sulfídrico. Sulfídrico. Ácido, muy bien. Ácido. Sulf. Y termina en hídrico. ¿Y por qué crees que termina en hídrico? ¿Por qué crees que termina en hídrico? Por el agua. Que está en Por agua. el agua, pues. Sulf hídrico. Bien clarito está ahí. ¿Qué te pareció? ¿Está imposible? No. ¿Está No, imposible? no. No, pues. Sabiendo las reglas bien, señorita, tú te defiendes solita, al toque, ¿ah? De verdad. ¿Ya? Antes de ver esta clase, ¿lo veías igual como ahora? Antes de esta clase, ¿lo veías igual? No, mejor. No, profe, diferente. ¿No? Obvio, Y La mira, miraba que difícil. La miraba y qué súper bueno, ¿no? difícil. Porque cada clase vas aprendiendo. Y eso es muy importante, eso es algo importante para todos, porque me beneficia, es decir, me ayuda, ¿no? Lógicamente, como maestro también aprendemos nosotros a seguir en esta labor, en esta excelente labor. Como tal, amigos, entonces aquí lo que quiero es que ustedes ya se vayan convenciendo que la química no es imposible. Se puede aprender. Difícil, claro que es difícil. Es un reto más en la vida que nosotros tenemos que hacernos y lo vamos a poder afrontar y, por supuesto, abrazando de eso para poder trabajar. De hecho, yo nunca pensaba, por ejemplo, trabajar estudiando química. ¿Sabes eso? No? Así es. De hecho, incluso cuando ingresé a la universidad, ya le dije a Adriano qué universidad estoy, ¿ya? Incluso, Adriano no está acá, a nosotros. Cuando les dije a ustedes, bueno, a otros, incluso yo, el último curso que me puse a aprender, ¿cuál fue? Me sabía matemática, me sabía álgebra, me sabía algo de letras, así es, ¿ya? Porque, bueno, no soy, sinceramente no soy de la universidad agraria, ¿no? Soy de otra universidad, ¿ya? De la UNI. Pero lo último que me puse a aprender, ¿sabes cuál fue? Fue química, por si acaso. Así es. El último curso. Y ya aprendí química a última hora hasta donde se pudo, ¿no? Y así se pudo ingresar, se pudo dar jovencitos hace algunos añitos, nomás que ingresé, ¿ya? Así es, a la universidad, así es. Ahora te toca a ti, Inés. Así que vamos a ver, ¿ya? Yo ingresé en el año 1995, así es, hace pocos años, así es, ¿ya? ¿Tú qué hacías en ese año? ¿Te recuerdas? ¿Qué hacías en esa época? No existía. ¿Ah? no existía. Nada. No te puedo creer, ¿no? No nacía, no eras ni un aminoácido eras, ni una Nada. proteína, Nada. ni Nada, un ácido profe. nucleico eras, qué va. Bueno, nada. O sea, ni el pensamiento. Bueno, por lo menos siquiera una proteína hubiera sido. Ah, bueno, en fin, así es. Bueno, estamos ahí, amigos, y al menos, ahora sí, jovencitos, ahora te toca a ti. Tú vas a ingresar ya dentro de un tiempo. No sabemos cuándo será el examen de admisión. Bueno, al menos yo no sé, simplemente voy a enterarme, si es que ya hay pronto, pero si no, ya ustedes seguramente a mediados. Listo. Capture pantalla, chicos, por favor. Vamos. Capture pantalla. Si es que se puede. ¿Se puede hacer la calculadora? Hágalo. A ver.
Alexis, ¿se puede hacer la captura de pantalla? ¿Me avisas? Sí, sí se puede, profe, sí. Ya. Entonces, a ver. Porque te cuento así rápido, si ya tengo óxido, ya tengo hidróxido, ya tengo hidruro, junto con el ácido y el ácido, entonces me faltaría hablar de ácido oxácido y con ello hablar de iones y sales. ¿Ya? Hoy día, ya está, ¿no? Entonces, son las 6:15. Entonces, 6:30, ¿ya? De repente 6:35, 6:40 máximo, ¿ya? Me tengo que ir, ¿ya? Yo sé que ustedes tienen que hacer muchas cosas en la vida, ¿no? Y que no quiero quitarles mucho tiempo, ¿ya? Aunque algunos de acá piensan que tenemos que hacer amanecida, no sé, por ahí me escribieron, no, ¿ya? Así que ya veremos ya que ustedes tienen que seguir aprendiendo. Así que pues, esperamos a terminar hoy día, si no, obviamente dejar el cachito que queda para mañana y seguir, por supuesto, trabajando con el tema y los ejercicios. ¿Ya? Muy bien. Vamos a borrar por este lado. Ya hicieron una captura. Vamos aquí. Bueno, se ha manchado un poco, no importa. Vamos a ver. A ver, nos toca ver ahora los ácidos, pero los ácidos ya de tipo oxácido. Entonces acá vamos a poner ácidos oxácidos, parece que no pinta. Vamos a poner acá de titulillo. Hablemos de los ácidos oxácidos. Ácidos oxácidos. Listo. A ver, ¿a qué nos referimos a hablar de ácido oxácido? Hagámoslo más simple, hagámoslo más simple. Obtención. ¿Eh? Acá. Obtención. 2 puntos. A ver, ¿cómo se obtiene un ácido oxácido? Dímelo, por favor. ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿qué tengo que juntar? ¿Qué tengo que sumar? No sé. ¿Qué me dices? Un anhidrido con agua. Ajá, muy bien. Entonces, para ser más exacto, de repente ya con el término actual, sería óxido ácido, ¿no es cierto? Óxido ácido y el agua. Obviamente, eso produce el ácido oxácido. El ácido oxácido. Correcto, ¿ya? Entonces, óxido ácido reunido con agua produce, por reacción química, nuestro ácido oxácido. De repente podemos hacer ejemplos, rápido vamos acá. Voy a hacer el caso del CO2, ¿no es cierto? Que en agua, ¿qué sale? Bueno, como ya se te ha enseñado, acá en los ácidos primero se pone el H. El H es la especie positiva, así que, o en todo caso, H, hay 2 unidades de H, un solo carbono en el centro, un solo carbono, ahí está, y oxígeno 2 más 1 me da 3. ¿No? Ahí está, H2CO3, ahí lo está viendo. H2CO3. Esa facilidad con la cual se ve, jovencitos, se puede hacer con los ácidos. Es posible, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, no hay que abusar. ¿Ya? Eso de sumar y todo eso. ¿Ya? Ahorita vamos a ver por qué. En el caso de CO2, si este era es el anhídrido carbónico, ¿ya? Este sería el ácido, es el ácido carbónico, ¿ya? Ácido carbónico. Ahí lo estás. ¿Ok? A ver, otro más. De repente puede ser acá el N2 oxígeno 5.
A ver, alguien quiero que me diga cuál es el estado de oxidación del nitrógeno en el N2O5. Vamos, por favor. Menos 3. N2O5. 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 ¿Cuánto? Más 5. Más 5. Ah, más Entonces, 5. tú sabes que el nitrógeno puede formar ácido cuando trabaja con más 2, perdón, con más 3 y más 5. Por lo tanto, ese sería, ¿qué anhídrido? A ver, ¿qué anhídrido sería? En términos clásicos, ¿cómo estamos hablando? A ver, ¿nitroso o nítrico? Nítrico. Nítrico. Nítrico, claro. Porque comparando con más 3 y más 5, lógicamente está más 5 es el más alto. Anhídrido nítrico. Más el agua, más el H2O. Ahí está, más el H2O. ¿Qué va a salir? A ver, veamos, calculemos. A ver, anoten. H se pone primero. ¿Cuántos H va a haber? A ver, acá se puede hacer la práctica. Es más, hasta se puede simplificar y no hay problema, no hay problema. Con él no hay problema. A ver, ¿cuántos H van a salir? Supuestamente. 2. 2. Nitrógenos. 2. 2. Oxígenos. 6. 6. Claro. Entonces, todos son pares. Y a veces uno dice, bueno, simplificas. Bueno, eso es lo que de repente a veces nos han enseñado. Pero esa es una reacción química. Y como reacción química, eso de simplificar no es exactamente lo que se hace. En realidad es como si fuera una factorización. ¿En álgebra han hecho factorización o no? ¿Han hecho Sí, o no han profe. hecho? Sí. Sí, Hace ¿no? tiempo. Sí, profe. Y en factorización se saca bueno, para la Factor redundancia, común. el factor común, ¿sí o no? El factor común de H, de N y de O, ¿qué número era? ¿Cuál era el factor común? 2. El 2. Sacas el 2, y lo pongo adelante. Lo pones acá adelante, 2, y te queda HNO3. Mira, 2H, 2N, y 2 por 3, 6 oxígeno. 2N, 2H, y 5 más 1, 6 oxígeno. Ajá. En otras palabras, como dice André, se balanceó. Y esa es la parte real. Eso es lo correcto. Porque acá se trabaja con balance. En otras palabras, amigos, ¿cuál es la fórmula? Claro, la fórmula. El H3. Lo que pasa es que ha salido dos fórmulas, dos moléculas de ácido nítrico. Pero claro, tú vas a nombrar solamente HNO3. ¿Qué más? ¿Cómo se llamaría HNO3? ¿Cómo se llamaría HNO3? Vamos. ¿Cómo se llamaría HNO3? Ácido nítrico. Exacto. Ácido nítrico. Ácido nítrico. Perfecto. Ahí tenemos ya el nombre del compuesto en mención. Qué fácil. Ácido nítrico. ¿Se dan cuenta? Y así tenemos también otros casos. Hay un caso todavía incluso más emblemático, es el del fósforo. El fósforo se necesita, por ejemplo, el fósforo 2O5, es un poco célebre porque este requiere más agua de la cuenta. Requiere más agua. Diríamos para estos efectos que cuando se requiere más de una molécula de agua, se les llama polihidratados. ¿Ya? En el caso de los óxidos de fósforo, requieren más agua. Eso tenlo por seguro. Entonces, ¿cuántas agua, profesor? Ellos requieren, en el caso de este, requiere 3 moléculas de agua. 3. Por lo tanto, va a ser un polihidratado. Al otro lado, la fórmula, ¿cuántos H tendría? A ver, escucho. ¿Cuántos H tendría? A ver, vamos, a ver, con matemáticas. Simple matemática. Por ahora vamos a trabajar como si fuera matemática, por ahora. 6, ya está. Y fósforos. 2. 8. 2. Oxígenos. 8. Es 5. Hable. Oxígenos. 8. 8. Ya. ¿Hay factor común? Un 2. 2. Sácale ese 2. Entonces, va a quedar ya 2 unidades, dado que es un polihidratado. 2 unidades de qué? Me dijiste H6, ahora queda H3. Me dijiste 2 fósforos, queda 1, porque sacaste 2. Me dijiste 8 oxígenos, queda 4. La fórmula en mención es H3PO4. Es H3PO4. Y este H3PO4 proviene del anterior anhídrido. Como verás, estoy trabajando en términos clásicos. Este era el anhídrido
A ver, ¿fos qué? Fosfórico. Claro, pues el fósforo está con el mayor estado. Fosfórico. ¿Y cómo se llama el hombre? Ácido fosfórico. fosfórico. Eso. Este es el ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Ya está. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Correcto? ¿Te das cuenta? O sea, no hay nada de otro mundo en ese caso. Se puede trabajar de esa manera. Es más, me voy a atrever a hacer uno más acá, pero hay algo rápido, acá rápido, para pasar a una regla práctica. Si acá tengo, por ejemplo, a ver, déjame pensar un poquito, el azufre, ya, el azufre. Vamos a poner acá el azufre con el estado +4. Es más, no lo dice, no lo dice. A ver, ¿cómo sería el óxido ácido con el estado +4? Dame la fórmula. A ver, azufre con +4, dame la fórmula. Colabórame, por favor. A ver, vamos, a ver. Te pongo ahí, SO2. diga, S, SO2. SO2, correcto, SO2. ¿Cómo se llamaría ese óxido ácido? ¿Cómo se llamaría? Por escribirlo. Óxido sulfúrico. Ah, ¿seguro? No, no. Porque ahí el Anhidrido. azufre ha trabajado con Anhídridos. Anhídrido. Anhídrido sulfúrico. Ya, anhídrido. ¿Pero anhídrido qué? Sulfuroso. Sulfuroso. Ahí está, muy bien. Es el anhídrido sulfuroso. ¿Por qué no es el sulfúrico? Porque todo radica en función al estado de oxidación del azufre. ¿Cuál es el mayor estado de oxidación del azufre? 6. 4. +6. +6. ¿Acaso este trabaja con +6? No, con 4. ¿Con cuánto está trabajando? Más 4. 4. Con +4. Entonces, si no es 6 es el ICO, ¿el 4 qué va a ser? Oso. Oso. Ahí está. Anhídrido sulfuroso. Ya, más agua. Tú y mueres. Vamos, vamos. A ver, ¿qué sale? Vamos, chicos, vamos. ¿Qué fórmula sale? H2. Ya, ya. O3. Otra vez. No hay necesidad de simplificar o, bueno, factorizar, como quieras llamar, ¿no? Solamente es H2SO3. Listo. ¿Y cómo crees que se va a llamar? Estamos hablando de Ácido nombres muy sulfuroso. Diga. Ácido sulfuroso. Exacto. Ácido sulfuroso. ¿Qué diferencia hay entre estos ácidos y los ácidos hidrácidos? Que los oxácidos son ternarios, 3 elementos, hidrógeno, oxígeno y un elemento más, ¿sí? Que puede ser también el cromo y manganeso, ojo. Y en cambio ellos son solamente 2 elementos, nada más 2 elementos. Así de simple, así de simple. ¿Correcto? Muchachos, hay una regla práctica que me gustaría enseñarles, ¿ya? De repente algunos lo saben, entonces lo va a repasar acá conmigo, ¿ya? Vamos a buscar el tono verde que no encuentro cerrado. Acá sí. A ver, mira, vamos a trabajar acá, vamos a hablar de una regla práctica que sí lo recomiendo porque en realidad sí ayuda, esta sí ayuda. Ya, no confunde, sí ayuda. Por regla práctica, vamos a poner acá la formulación, ¿ya? Es más, debí poner formulación, ¿ya? Es una regla práctica para la formulación, ¿ya? Para la formulación de ácidos. En esta regla práctica, mis amigos, lo que usted va a hacer es lo que sigue. ¿Qué vamos a poner, por ejemplo? Vamos a poner por acá. ¿Ah? Ahí está. Acá todavía. Vamos a poner acá. Ahí está. Y acá todavía. Creo que en este casillero creo que vamos a quedarnos, ¿no? Pero bueno, ya mañana vamos a... En esta formulación práctica, vamos a poner acá lo siguiente. En este primer casillero, voy a poner... Se está cayendo aquí. Ya, vamos a poner acá que X, ¿qué viene a ser? X es un número par. X viene a ser, ¿qué cosa? El estado de oxidación del elemento central E.
¿Y quién es C? Ya lo dije, es el elemento central. Así que si X es el elemento central, entonces, X es el estado de oxidación del elemento central E. Entonces, por lo tanto, acá vamos a poner, si X es impar, perdón, en otro idioma, ya, si X es un número impar, sucede una fórmula. X es impar. Otra cosa sucederá cuando este valor X, que ahorita vamos a analizar, es un número par. ¿Ya? Veamos qué fórmula sale. Si es un número, el X es un número impar, entonces la fórmula del ácido es así, un H nada más. El elemento del centro es el E, y acá el oxígeno. Ese elemento central pudo haber sido carbono, pudo haber sido nitrógeno, pudo haber sido fósforo, azufre, manganeso, cromo, pudo haber sido. ¿Correcto? Se pone un H, un átomo del elemento central E, y la cantidad de oxígenos se pone por la siguiente regla sencillísima. Se pone así nada más. Acá vaya fracción, la cantidad de oxígenos es ese valor X, que es impar, más 1 y todo sobre 2. Así nada más. Así nada más. Es la regla práctica. Lo cual cambia cuando el elemento tiene estado de oxidación par. Sería acá 2H. H2, elemento central y oxígeno. Y aquí la cantidad, por favor, varía ¿dónde? Varía acá. Acá mismo. Ya ves X más 1. Los oxígenos son X más 2 y todo sólidos. Así no es. Ahí va a cambiar. Ahí va a cambiar. Pero el tercer caso, jovencitos, es cuando cambia o es para los siguientes elementos. ¿Qué elementos centrales? Por ejemplo, el fósforo y el boro, los cuales son polihidratados. En el caso de ellos, entonces, ¿cómo ha de tratarse? Se pone de la siguiente manera. Se pone ya no un H, ya no 2H. Se pone 3H. El elemento central E, que puede ser fósforo, boro, y por favor deduce, ¿cuánto sería la cantidad de oxígeno? A ver, deduce, ¿cuánto sería la cantidad de oxígeno? Dígalo. X más 3 sobre 2. Exactamente, X más 3 sobre 2. Y ahí está la regla prácticamente. Para que tú lo hagas un poquito más rápido en un examen de admisión. ¿Ya? Vamos a probar lo que estamos haciendo. ¿Ya? Vamos a probar. Ejemplo, rápido. ¿Ya? Para terminar. Por ejemplo, me hablaste del elemento nitrógeno. El nitrógeno, me dijiste, el nitrógeno tiene estado de oxidación más 3 y más 5. Ya, hagamos con el más 5. El más 5 que está por acá en costado. El más 5 es un número impar. Y si es impar, entonces hay que trabajar con ¿cuántos hidrógenos? Habla, por lo tanto. ¿Cuánto sería si es impar ese estado de oxidación? 1. Un H. El elemento central es el nitrógeno, N, oxígeno, y aquí, ¿cuánto sería la cantidad a poner ahí abajo? A ver. 3. 3. ¿Por qué? ¿Por qué 3? 5 más 1, 3. Ajá, 5 Claro, más 1. porque es el estado 5 más 1 sobre 2. Y eso sale HNO3. HNO3. Señorita, y HNO3 ya lo habíamos hecho acá. Ya, ahí está, HNO3. Hasta el nombre está, ¿sí o no? El nombre no es problema, acidonítrico. ¿Ya? El problema, si queremos llamarlo así, el problema, es solamente en la fórmula. Y la fórmula será igual. A ver, ¿qué tal si fuera el azufre? Vamos a probar el azufre. El azufre, el estado de oxidación es más 2, más 4 y más 6. A ver, si tú trabajas con el estado más 4, ¿qué terminación le toca? Háblame. Si está con el estado más 4. En el nombre, ¿con qué termina? Oso. Oso. Porque más 6, ¿qué sería? Ico. Ico. Además, sabes que más 4 es un número par. Ah, si es par, profe, vamos acá. El elemento central, azufre, tiene estado de oxidación par. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Ah, la fórmula, por lo tanto, sería, ¿cuántos H? Como es par, sería 2H. El azufre, oxígeno,
Y aquí una semisuma. ¿Qué pongo en semisuma? Habla. ¿Qué 4 pongo en más semisuma? 2. 4 más 2 sobre 2. 4 más 2 y todo sobre 2. ¿Qué sale entonces? Háblame. 3. 3. No, todo ya. ¿Qué sale? H, 2, azufre, ¿qué más? Oxígeno 3. O 3. 3. Señores, ¿esa fórmula salió? Sí, ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está abajo, ahí está la fórmula. ¿De acuerdo? O sea, pregunta, ¿está funcionando o no está funcionando la regla? Sí, Sí, pero profesor. Está funcionando, pues. Profe, a ver uno más con el fósforo. A ver, el fósforo tiene estado de oxidación más 1, más 3 y más 5. Ya. Entonces, como normalmente vamos a trabajar, de repente puede ser con más 5, ¿no? Es más alto. Más alto, el hijo, más alto. Ah, pero fósforo, me grabé que el fósforo tiene una condición diferente. Ah, entonces hay que tener cuidado. Ahí no vale eso de par y par. Ahí vale acá, esta regla. Fósforo. Entonces ya no es 1H ni 2, es 3H. Elemento central fósforo, oxígeno. Y acá, ¿cuántos oxígenos? Habla. ¿Cuántos 4. oxígenos? 4. 4. ¿Por qué? Porque es acá, el X vale 5 más 3 y todo sobre 2. Donde de ahí que sale H3PO4. 4. Y H3PO4 está acá. No, está acá. H3PO4. Amigos, ¿está o no está saliendo la forma? ¿Está o no está saliendo? ¿Ah? ¿Sí o no? Profe. Entonces, ahí, por favor, ya tienes antes de una regla que te estoy diciendo que puedes aplicarla en su debido momento y lugar. ¿Correcto? Chicos, la verdad que me quisiera quedar, pero yo sé que ustedes también toca respetar su tiempo. Hasta ahí, ¿todo está claro? Escucho sus comentarios o veo sus comentarios, por favor, escríbanme sus comentarios. Sí, ¿Cuántos profesor. somos ahorita, Todo por claro. favor? Todo claro, Claro, profe. profesor. Ajá, muy Todo bien. claro, profesor. Perfecto. Entonces, vamos a pagar. Son 63. ¿Y dónde se han ido el resto? ¿Ah? Wow. Bueno, creo que le olvidé prometerles que iba a haber lomo saltado al final. Bueno, ya para la próxima Sí, vez lomo profe. saltado. Por favor, ¿ya? En todo caso, Se ya olvidó. para la próxima, un caldo de gallina. Ya que va a ser frío, tengo frío ya, por favor, níquese. ¿Cierto? Ya. Me dicen que apague la luz, no sé para qué, supongo que para tomar la foto. A ver, ya. A ver, tómele la foto, por favor. Ya está. A ver, tomen la foto. No sé si les conviene esa, si no, yo voy a tomar igual una foto de eso. Pero ahí está. A ver, avíseme, por favor. Avíseme. Listo, profesor. Perfecto. Bueno, entonces mañana, de mediante, haremos, ¿qué cosa? Iones y salas, ¿ya? De ahí, por supuesto, eso nos tomará tal vez media hora, y el resto de la hora, porque es una hora que tenemos todavía, entonces ejercicio, ¿cierto? Y ya bueno, ya trabajaremos como ya lo conocemos muy bien, ¿ya? Muy bien, chicos, quedamos ahí, nos veremos mañana, ¿ya? Chao, chao, cuídense Gracias, mucho, por profesor. favor, ha sido un gusto, ha sido un placer. Hasta Gracias, luego, profesor. profe. Hasta luego. Cuídese, profesor. Buena clase. Chao, chao. profesor, cuídese. A Excelente. repasar, ¿eh?